Muy bien amigos, regresamos con más Mundo Ardose. En el bloque pasado hablamos de los conflictos en Medio Oriente, de la guerra en Ucrania, y en este quisiera comenzar hablando del Reino Unido, dado que el líder de Reform UK, el ultraderechista Nigel Farage, consiguió un triunfo holgado en una elección parcial por una banca en el Parlamento, en la que no participaron los partidos tradicionales que boicotearon el proceso por considerar que era un intento de Farage de desviar la atención de las investigaciones en su contra. El líder antiinmigración e impulsor del Brexit había renunciado a su escaño el pasado 7 de julio, al verse muy cuestionado por los elevados ingresos obtenidos como representante de una empresa de venta de oro y por recibir una donación de 5 millones de libras en criptomonedas. Farage dijo que el dinero lo había utilizado para pagar su seguridad personal, ya que el Estado se había negado a proporcionársela. Pero de cualquier manera se abrió una investigación en su contra, lo que calificó como una caza de brujas. Laboristas, conservadores, liberaldemócratas y verdes consideraron que era una maniobra desesperada y que Farage era todo lo malo que había en la política. E incluso la extrema derecha de Restore Britain calificó el proceso como un circo mediático, por lo que Farage terminó compitiendo contra un cómico que se hace llamar Conde Cara de Basura y que se presenta con un tacho de basura en la cabeza. Farage consideró el 63% de los votos como una victoria rotunda, aunque el conde cara de basura, llamado John Harvey, consiguió un sorprendente 27%. Pero más allá de la victoria, los escándalos le pasaron factura y Reform UK ya no lidera las encuestas nacionales. Victoria electoral para Nigel Farage. El líder del partido anti-inmigración británico Reform UK fue reelegido holgadamente como diputado en unas inusuales elecciones parciales. Farage, quien desencadenó estos comicios al renunciar al escaño parlamentario que ocupaba desde 2024 debido a una investigación sobre sus finanzas, se llevó el 63% de los votos en la circunscripción inglesa de Clacton. No obstante, decidió no asistir al proceso de conteo, en el que los candidatos se reúnen tradicionalmente para la proclamación de los resultados. Fui informado que existe una campaña organizada para perturbar y menospreciar el resultado. Su principal rival en estos peculiares comicios fue un misterioso candidato satírico llamado Count Beanface o Conde Cubo de Basura. El alter ego del comediante John Harvey superó las expectativas al obtener el 27% del total. Los analistas habían anticipado una victoria de Farage, pero subestimaron al autodenominado guerrero espacial intergaláctico, quien hizo campaña con un bote de basura como casco. Los principales partidos políticos británicos, incluido el gobernante Partido Laborista, habían rechazado la votación, que calificaron de maniobra del líder del movimiento de extrema derecha Reform UK para eludir el escrutinio de sus actividades. Esto permitió que decenas de candidatos marginales acapararan la atención. Por otra parte, la crisis migratoria continúa en el enclave español de Ceuta, en África, donde cientos de personas volvieron a intentar cruzar la frontera para pedir asilo, pero esta vez fueron detenidos por la policía marroquí, que ya estaba alertada al detectar mensajes en redes sociales que organizaban una nueva entrada masiva como la de finales de julio, en la que 72.000 personas pudieron llegar a Ceuta después de una campaña de desinformación que aseguraba que si llegaban a nado no podrían ser deportados. El hecho dejó más de 140 muertos y las autoridades españolas aseguran que ya deportaron a casi todos los indocumentados, aunque sigue habiendo 5.000 migrantes atrapados en el enclave, entre los que se cuentan más de 2.100 menores no acompañados. Además, Italia cerró el espacio Schengen para los no comunitarios que llegaran desde España a puertos o aeropuertos, provocando una crisis diplomática. Y hubo campañas lideradas por Estados Unidos e Israel que cuestionaban la soberanía española sobre Ceuta. Y con el objetivo de evitar una nueva crisis, España y Marruecos desplegaron un operativo conjunto de más de 7.000 efectivos, mientras que Rabat instaló vallas metálicas de 4 metros, lo que les permitió dispersar a la multitud, y arrestó a 60 personas por incitar a la migración irregular. No obstante, los subsaharianos y magrebíes se resistían a abandonar Marruecos y se concentraron en la frontera para pedir asilo. Incluso comenzaron una huelga de hambre que empeoró la situación humanitaria, ya que el colapso del centro de estancia temporal de inmigrantes hace que estén durmiendo a la intemperie.
Un nuevo capítulo en la crisis migratoria de Ceuta. Este sábado, más de un centenar de migrantes intentó cruzar la frontera de Marruecos hacia el enclave español. Las fuerzas de seguridad marroquíes dispersaron a las personas que corrían en dirección al cruce fronterizo que separa los dos territorios. Una situación para la que ya estaban preparadas las autoridades de Marruecos, ya que previamente habían circulado mensajes en redes sociales animando a los migrantes a cruzar la frontera. Los efectivos marroquíes indicaron haber interceptado a por lo menos 111 personas y detenido a más de 60 por incitar la migración irregular. Los migrantes interceptados este sábado, al menos 109 provienen del África subsahariana. Se trata de una situación que tensiona nuevamente la región. Del otro lado, las autoridades españolas también reforzaron la seguridad de su frontera. Esto ocurre solo unas semanas después de la llegada masiva de más de 70.000 migrantes a Ceuta a finales de julio. Si bien la mayoría regresó voluntariamente a Marruecos poco después, por lo menos 96 personas perdieron la vida intentando llegar al enclave español. La crisis alimentó la retórica anti-inmigración y una serie de discursos de odio contra los migrantes. La playa del Trampolín, además de en un hogar provisional, se ha convertido en las últimas horas en un espacio de protesta. De manera pacífica y entre fuertes medidas de seguridad, los migrantes se han concentrado para reclamar una solución. Estamos aquí durmiendo cerca del mar, con frío, con mucho sufrimiento. Lo han hecho con pancartas, banderas de España y anunciando una huelga de hambre que mantendrán al menos hasta el miércoles mientras no logren revertir su situación actual. Asimismo, Donald Trump se manifestó en desacuerdo con los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur, afirmando que tenía una muy buena relación con el líder norcoreano Kim Jong-un, por lo que no entendía por qué habían aceptado llevarlos a cabo, y agregó que eran costosos y enviaban una señal completamente inapropiada y hostil a Pyongyang, que los interpreta como un ensayo de invasión. Además, dijo que desde que él estaba en la Casa Blanca, el gobierno norcoreano se había mostrado pacífico y respetuoso, mientras que Seúl había rechazado colaborar en la guerra contra Irán. El presidente norteamericano afirmó que había intentado cancelar los ejercicios y que cuando le dijeron que ya era demasiado tarde, ordenó reducirlos sustancialmente, unas horas antes de que comenzaran. Las maniobras anuales de 11 días iban a contar con la participación de 18.000 militares surcoreanos y más de 28.000 norteamericanos. Y tras la decisión de Trump, Seúl dijo que habían comenzado como estaba previsto, pero que, de todas maneras, esperaba que la buena relación entre Washington y Pyongyang contribuyera a volver a distender la situación. Corea del Norte había protestado disparando un misil balístico al mar de Japón, advirtiendo que tenía derecho a la autodefensa ante lo que consideraba como una amenaza abierta e inmediata. Y tras reducir los ejercicios, Trump comunicó que estaba manteniendo contactos positivos con su par norcoreano, por lo que se cree que se podría reactivar el diálogo, en un momento en el que Pyongyang estrechó significativamente sus lazos con Rusia, involucrándose en la guerra contra Ucrania. A solo unas horas del inicio de los ejercicios militares anuales entre Estados Unidos y Corea del Sur, el presidente Donald Trump pidió que se redujeran considerablemente las operaciones conjuntas a falta de poder cancelarlas. Dada mi buena relación con Kim Jong-un de Corea del Norte, no me complace que Estados Unidos haya aceptado participar en ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur. Estos ejercicios son costosos y envían una señal inapropiada y hostil a un país que, desde que soy presidente, se ha mostrado no amenazante y respetuoso. Este año los ejercicios durarán 11 días y tomarán en cuenta la experiencia adquirida por las tropas norcoreanas junto al ejército ruso en Ucrania. Kiev acusa a Kim Jong-un de querer enviar a más de 30.000 soldados adicionales para apoyar al ejército ruso y ha denunciado el uso de misiles balísticos norcoreanos durante un ataque contra una fábrica en Zaporilla. Además de su buena relación con Kim Jong-un, Donald Trump también se mostró decepcionado por la falta de apoyo de los coreanos en su guerra contra Irán. Aunque esto no tenga mucho que ver, recientemente le pregunté al presidente de Corea del Sur si deseaba unirse a nosotros en la desnuclearización de la República Islámica de Irán, y él respondió: no, gracias. Bajo el nombre de Escudo de la Libertad, estas maniobras anuales tenían previsto movilizar a 18.000 soldados surcoreanos, así como a más de 28.000 soldados estadounidenses. No es la primera vez que Donald Trump se opone a estos ejercicios conjuntos. El presidente ya los había reducido en 2019 y los había cancelado por completo en 2018. El Ministerio de Defensa de Corea del Sur afirmó el lunes que las maniobras habían comenzado según lo previsto.
Mientras tanto, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, viajó a Panamá para asistir al cierre de los ejercicios militares que se llevaron a cabo con la participación de 1.700 efectivos de más de 20 países, con el objetivo de proteger el Canal de Panamá de forma colectiva. No obstante, lo más destacado fue su anuncio de que estaban planeando realizar ataques en tierra contra grupos narcotraficantes, como lo hacían en el mar desde el pasado septiembre, en unas operaciones que dejaron 215 muertos. Hegseth dijo que lo iban a hacer junto a sus socios latinoamericanos, pero que sus ataques no se iban a limitar al territorio de los miembros de la coalición Anticárteles de las Américas, sino que podrían apuntar contra cualquier país donde operaran estos grupos designados como terroristas. A su vez, el mandatario colombiano Abelardo de la Espriella aprovechó para formalizar su ingreso a la coalición y avanzar en un acuerdo de cooperación militar que podría significar el despliegue de tropas norteamericanas en su territorio, lo que generó fuertes críticas de la oposición, aunque el gobierno aseguró que la cooperación no sustituía la responsabilidad soberana en materia de seguridad, sino que la fortalecía, ya que el acuerdo permitía compartir información y aumentar las capacidades operativas. Las operaciones en el mar ya generaron una gran polémica, dado que nunca se mostraron pruebas de que las lanchas atacadas eran utilizadas por el narcotráfico, y se advierte que son ejecuciones, ya que podrían interceptar a las embarcaciones y arrestar a los tripulantes. Los ataques en el mar derivaron en denuncias de familiares de las víctimas al gobierno de Estados Unidos. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, asistió el jueves a ejercicios militares multinacionales en Panamá que reunieron a fuerzas de unos 20 países en medio de los esfuerzos de Washington por reforzar la lucha contra el narcotráfico en América Latina y la seguridad del Canal de Panamá. Durante la demostración, helicópteros y embarcaciones militares participaron en maniobras de interdicción marítima frente a las costas panameñas. Según el mando sur estadounidense, el ejercicio busca fortalecer la cooperación regional para proteger una de las rutas comerciales más estratégicas del mundo. Su tenacidad inquebrantable y determinación han fortalecido nuestra capacidad colectiva para llevar a cabo operaciones multinacionales y de todos los dominios en defensa del Canal de Panamá. La visita de Hegseth coincide con una ofensiva más amplia de Washington contra los cárteles de la droga en la región. El jefe del Pentágono afirmó que Estados Unidos planea desarrollar operaciones antidrogas en tierra, similares a las que ya realiza contra presuntas embarcaciones de narcotráfico del Caribe y en el Pacífico Oriental. Según Washington, esa campaña, iniciada en septiembre pasado, ha dejado al menos 215 muertos. Mientras las fuerzas participantes simulan la interceptación y captura de sospechosos en el mar, Estados Unidos impulsa una coalición de 19 países para ampliar la presión sobre organizaciones criminales que considera una amenaza para la región. En paralelo, Hegseth aseguró que Washington trabaja con aliados como Colombia y Ecuador para extender esas capacidades operativas y llevar la lucha contra los grupos del narcotráfico también al territorio continental. Y ahora vamos a ir a Cuba, que sufrió un nuevo apagón masivo que dejó sin electricidad a más del 70% de la población, mientras el gobierno reconoce que la situación es crítica por el bloqueo de petróleo de Estados Unidos e intenta impulsar una rápida transición hacia la energía solar con un importante respaldo de China, que le suministra los equipos necesarios, aunque se advierte que no podrá ser una solución definitiva. Pekín aumentó considerablemente la ayuda a la isla ante la presión que ejerce Estados Unidos, con sanciones que desplomaron el turismo y los ingresos generados por la red de misiones médicas internacionales, y recientemente donó un tercer cargamento de 15.000 toneladas de arroz, mientras que se espera un cuarto envío en septiembre. Por su parte, el ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, volvió a acusar a Washington de reducir la capacidad del gobierno para proveer bienes y servicios básicos, con el objetivo de que la irritación de la población derive en un estallido social que cambie el orden constitucional. Asimismo, Naciones Unidas advirtió que las sanciones secundarias impuestas por Estados Unidos estaban teniendo un impacto importante en la llegada de ayuda humanitaria, dado que países y empresas tenían miedo de ser incluidos en la lista negra de Washington. El coordinador del organismo en Cuba, Francisco Pichón, dijo que el rechazo de las navieras, aseguradoras y bancos a brindar servicios en la isla hacía que las organizaciones tuvieran que desviar los cargamentos, retrasando la llegada de las ayudas para hospitales y escuelas, y se advierte que se duplicó la mortalidad infantil y aumenta la escasez de agua.
El máximo representante de la ONU en Cuba cree que el temor de las empresas a represalias de Estados Unidos frena la llegada de ayuda humanitaria vital para la isla. En una entrevista con la AFP, Francisco Pichón, coordinador residente de la ONU en el país, explicó que el clima de temor a sanciones entre las navieras, aseguradoras y bancos ha provocado un cumplimiento excesivo de las normas. Responden, ¿no?, al riesgo de ser sancionados simplemente retirándose temporalmente de proveer esos servicios. Esa situación obliga a las agencias de ayuda a desviar la carga y retrasar las entregas destinadas a hospitales y escuelas. Estamos ya viendo cómo esos riesgos se traducen en costos e impactos humanitarios, ¿no? Yo diría no solamente para grupos más vulnerables, que han sido la focalización de nuestro trabajo como Sistema de Naciones Unidas a través de nuestro plan de acción, pero que hoy en día están afectando, digamos, de una manera más amplia a la población. Un solo buque cisterna ha llegado a Cuba en los últimos 7 meses, aunque han aumentado las ventas privadas ilimitadas de tanques de combustible desde Estados Unidos. Los datos del gobierno cubano indican que la crisis se está agravando rápidamente. La mortalidad infantil se ha más que duplicado, mientras que el índice de supervivencia de los niños con cáncer ha descendido del 85% al 65%. La escasez de agua también se está agudizando. Según la ONU, alrededor de 3,5 millones de personas sufren interrupciones en el suministro de agua potable y cerca de 1 millón dependen del reparto mediante camiones cisterna, debido a la falta de combustible y de electricidad para los sistemas de bombeo. Por otra parte, tras el terremoto de magnitud 7,4 que afectó Colombia el 10 de agosto, los encargados de las tareas de búsqueda y rescate comunicaron que ya no había esperanzas de encontrar sobrevivientes. Las autoridades actualizaron el número de muertos a más de 280 y agregaron que había casi 400 desaparecidos, por lo que se espera que la cifra siga aumentando a medida que se remueven los escombros de los 140 edificios colapsados. A su vez, el presidente Abelardo de la Espriella declaró la emergencia económica, lo que le permitirá conseguir los recursos para financiar la reconstrucción, y le pidió a Donald Trump que suspendiera temporalmente los aranceles del 12,5% que afectan a los productos colombianos para hacer frente a las consecuencias económicas de la tragedia. El mandatario fue muy criticado por entregar pelotas de fútbol a los damnificados con inscripciones de su movimiento político, lo que fue visto como un uso electoral de la ayuda. A su vez, el ministro de Exteriores, Omar Bula, salió el cruce de las versiones que acusaban al gobierno de limitar la ayuda internacional por motivos ideológicos. El canciller aseguró que no tenían en cuenta factores de afinidad política a la hora de recibir asistencia, destacando que habían aceptado cargamentos de todos lados. No obstante, aclaró que las solicitudes de equipos de búsqueda y rescate se dirigieron únicamente a Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel, aunque sí hay grupos independientes de voluntarios extranjeros para ayudar en las tareas. Mientras tanto, continuó llegando la ayuda. El Banco Mundial aprobó un desembolso de $200 millones y Estados Unidos envió ayuda humanitaria por $26 millones. Colombia entró el viernes en una nueva fase de búsqueda de desaparecidos tras el terremoto de magnitud 7,4 que devastó poblaciones del Pacífico y de la región cafetera. Entre montañas de escombros donde antes había viviendas, oficinas y hospitales, rescatistas y voluntarios continúan las labores de búsqueda en Pereira, mientras se desvanece la esperanza de encontrar sobrevivientes. Algunos equipos recurren a micrófonos especiales para intentar detectar golpes, rasguños o cualquier señal de vida bajo los edificios derrumbados. En Cali, la ciudad con más fallecidos, los funerales comienzan a multiplicarse mientras decenas de familias se agolpan en los alrededores de la morgue y los centros de identificación de víctimas en busca de noticias de sus seres queridos. La catástrofe destruyó más de 13.000 viviendas y dejó a miles de personas sin hogar, mientras continúan llegando alimentos, agua, medicinas y ropa desde distintos puntos del país. El Banco Mundial anunció un desembolso de $200 millones para atender la emergencia y evaluar los costos de reconstrucción. Estados Unidos elevó además su ayuda humanitaria a $26,5 millones. El balance más reciente de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres indica que el sismo ha dejado casi 300 personas muertas, más de un centenar de desaparecidos, 4.200 personas heridas y 185.000 damnificadas. En total, 120.283 familias resultaron afectadas en 450 municipios de 15 de los 32 departamentos de Colombia.
con Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío como los territorios más impactados. A su vez, mientras Venezuela intenta recuperarse de los terremotos del pasado 24 de junio, que dejaron alrededor de 6.500 muertos, se registró un nuevo sismo de magnitud 4 y volvió a sentirse en La Guaira, una de las regiones más afectadas. La mandataria Delcy Rodríguez comunicó que no había reportes sobre nuevos daños, pero aumentó la preocupación por las edificaciones afectadas, en un momento en el que sigue habiendo tareas de evaluación para determinar qué estructuras son inseguras. Hasta que se concluyan, hay miles de viviendas que no pueden ser habitadas, por lo que 21.000 personas se encuentran viviendo en campamentos transitorios. Por lo pronto, el gobierno informó que ya habían inspeccionado más de 59.000 edificios, de los cuales 34.000 fueron habilitados y 11.000 fueron clasificados como de alto riesgo, mientras que el resto quedó bajo restricciones. Por otra parte, en medio del nuevo proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición, se anunció la liberación de más de 130 presos políticos, entre los que figuran una acusada de atentar con drones contra la vida del expresidente Nicolás Maduro. La medida fue vista como un primer resultado de los contactos políticos, dado que la líder opositora, Dinora Figuera, había adelantado que la liberación de los presos estaría entre sus prioridades, y también fue muy bien recibida por el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, que dijo que se trataba de un paso crucial en el proceso de reconciliación. A su vez, Figuera celebró la liberación, pero aclaró que seguirían reclamando sin descanso por los presos que faltaban. Venezuela anunció el viernes la excarcelación de más de un centenar de presos políticos, una señal del progreso en las negociaciones auspiciadas por Estados Unidos entre la oposición y el gobierno interino, 7 meses después de la caída de Nicolás Maduro. El gobierno venezolano informó el viernes en un comunicado el otorgamiento de medidas alternativas a la privación de libertad para un total de 131 personas que se encontraban bajo régimen de detención por su presunta o comprobada participación en la comisión de delitos previstos en el ordenamiento jurídico venezolano. Silbidos de custodio sorprendieron por la tarde a familiares de presos políticos que llevan meses acampando afuera de El Rodeo, una cárcel cerca de Caracas, cuando avisaron la salida de varios de los detenidos. José Ignacio Moreno, de 58 años, quien dijo que representaba una minera antes de caer preso, narró que más temprano fue llamado con un grupo de personas. Es muy fuerte estar 23 horas encerrado por 3 años y 4 meses como un animal, ni siquiera porque yo tengo animales en mi casa y jamás los encerraría como los encerraron. Y te desinforman. Yo no me he visto la cara en 2 años y 7 meses. Yo no tengo casa, a mí me quitaron todo. Esto es lo único que tengo, esta camiseta de preso. Y aquí estoy, y con ganas de echarle pichón al país y con ganas de hacer paz. Dinora Figuera, jefa de la delegación opositora, celebró la noticia en su cuenta de X. El jueves se comprometió a impulsar la liberación de presos políticos tras el ciclo inicial de negociaciones esta semana con el gobierno interino de Delcy Rodríguez. Estas liberaciones han sido un clamor social, en medio de un diálogo que busca la transición política en el país tras el derrocamiento de Maduro en una operación militar estadounidense. Por último, el mandatario brasileño Luis Inácio Lula da Silva y el líder opositor Flavio Bolsonaro comenzaron oficialmente sus campañas de cara a las presidenciales del próximo 4 de octubre. Una elección que no tiene un claro favorito, ya que las últimas encuestas ubican al actual presidente con el 43% en intención de voto en una eventual segunda vuelta, solo 3 puntos por encima del derechista, y se advierte que los votantes indecisos van a ser claves. Lula dio comienzo a la carrera por la reelección en São Bernardo do Campo, en el estado de Sao Paulo, donde tuvo sus inicios como dirigente sindical, y basó su discurso en cuestiones como la lucha contra el crimen organizado, el aumento de los programas sociales y el cuidado del medio ambiente, mientras que volvió a advertir del peligro que significaba el creciente intervencionismo de Estados Unidos en la región. El mandatario dijo que no quería que ninguna potencia fuera a explotar sus minerales críticos, porque lo harían ellos en beneficio del pueblo. Condenó los aranceles impuestos por Estados Unidos y le advirtió a Donald Trump que no se metiera en los asuntos internos, especialmente en lo que respecta a las elecciones. Además, reiteró la necesidad de fortalecer las Fuerzas Armadas, sosteniendo que tenían que estar preparados para que nadie invadiera el país y se llevara al presidente, como ocurrió en Venezuela, al tiempo que destacó que había demasiada gente invadiendo el territorio y no podía ser que no tuvieran ni una fábrica de drones. A su vez, Bolsonaro inició su campaña en Copacabana, en Río de Janeiro, y prometió mano dura contra el crimen y control de las cuentas públicas.
El presidente de Brasil, el izquierdista Luis Inácio Lula da Silva, y su rival derechista Flávio Bolsonaro lanzaron el domingo sus campañas con la vista puesta en el electorado que puede decidir unos comicios que se anuncian ajustados, las mujeres. Los brasileños acudirán a las urnas el 4 de octubre, de nuevo muy polarizados y bajo la sombra del presidente estadounidense Donald Trump, que ha respaldado abiertamente a candidatos conservadores en elecciones en Latinoamérica. El izquierdista inició su campaña el domingo con un mitin en la cuna de su carrera política, São Bernardo do Campo, donde como sindicalista se dirigió a multitudes durante una huelga general en plena dictadura en los años 1970. Llegó en helicóptero al Estadio 1 de Mayo, con las gradas cubiertas por el rojo característico del Partido de los Trabajadores. Unos 40.000 militantes asistieron al acto, aseguró la formación. En su tercer mandato, Lula presume de un crecimiento de los programas sociales y de la caída de la deforestación en la Amazonía, pero las tensiones con Estados Unidos y los aranceles impuestos a Brasil dominan el debate. El senador Flávio Bolsonaro, de 45 años, fue designado candidato después de que su padre fuera encarcelado por intentar un golpe de Estado contra Lula cuando perdió la reelección en 2022. Sé que eu pareço com ele, mas é difícil. Sé que me parezco a él, pero es difícil comparar al hijo de Pelé con Pelé. Unas 9.000 personas acudieron al acto de Flávio Bolsonaro en la playa de Copacabana de Río de Janeiro, según la estimación del monitor de debate político de la Universidad de Sao Paulo, una cifra menor respecto a los multitudinarios actos que solía protagonizar su padre. Flávio promete mano dura contra el crimen y ha elogiado el modelo del presidente Nayib Bukele en El Salvador. Muy bien amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado de los conflictos en Medio Oriente, con el fin del plazo para negociar que se dieron Estados Unidos e Irán, los bombardeos israelíes contra Siria y el Líbano. Abordamos otras cuestiones como el acercamiento de Donald Trump a Corea del Norte, la intención de Estados Unidos de atacar a organizaciones criminales en América Latina. Pero lo tenemos que dejar hasta el próximo programa para seguir analizando la actualidad internacional en Más Mundo Ardose. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.